Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Escala y esto es Ante la Duda. Ante la Duda es un ciclo de charlas cortas entre, en este caso, mi mamá y yo. Gabriela es licenciada en psicología, es arteterapeuta, está formada en terapia Gestalt y es investigadora del Eneagrama, que es la herramienta de autoconocimiento fundamental de la terapia Gestalt, entre otras cosas, ¿no? Somos madre e hija tratando de encontrarle la vuelta a algunas preguntas disparadoras que nos dejen en mejores lugares. Esta vez vamos a ir directo a escuchar lo que tiene para contarnos Gabriela sobre el Eneagrama, porque es el capítulo más extenso y quizás con más información, así que no nos distraigamos y vamos a eso. Buenos días, ¿cómo estás, mami? Bien, acá por contar un poquito de qué se trata el Eneagrama, que ya habíamos quedado. Algunas personas nos habían comentado que sería bueno que pudiera explicar más en profundidad, porque lo había mencionado con algunos eneatipos y eso, entonces está bueno que podamos conocer un poquito más de qué se trata esta herramienta. Bueno, bien, ya lo dijo ella, este episodio va a tratar sobre el Eneagrama, la herramienta de autoconocimiento denominada Eneagrama, de dónde viene, hacia dónde va y bueno, eso, va a ser full Eneagrama hoy. Bueno, Eneagrama es una palabra que remite a una figura de la geometría sagrada de origen sufí, así que es muy, muy antigua. Esa es la figura que consta de un círculo y a su vez adentro tiene un triángulo y dos hexagramas. Entonces, a mí me gusta llamarlo porque es como un mandala. El círculo hace referencia a la ley del uno, es decir, todo lo que existe, como el universo, el cosmos. El triángulo hace referencia más a una cuestión que tiene más que ver con el psiquismo, podríamos decir, pero hace referencia al ser humano. La ley del 3 también le dicen, los sufíes pensaban, digamos, que había 3 venenos y 3 virtudes, que nos caracterizan a los seres humanos, hace referencia a eso, y los hexagramas hacen referencia más a la cuestión dinámica, porque si bien se trata como de una clasificación de las personalidades, al principio nació como una cosmogonía, hacía referencia a esto que le estaba comentando, que es como todo lo que existe afuera y dentro del ser humano, podríamos decir, y cómo son los movimientos. Luego, esto, digamos, que quedó un poco enquistado en esa sabiduría, digamos, de estas comunidades, de los sufíes, ahí en Medio Oriente. Parece que nació por ahí, pero se transmitía oralmente, entonces era, digamos, como un saber que pertenecía a ciertos grupos que no eran muy difundidos, más se guardaba medio secretamente. Pero llegó a oídos, digamos, de alguna gente, como fue Gurdjieff, que era un maestro ruso, que junto con otros hombres viajaron por Medio Oriente en distintos lugares, también por Afganistán. Se llamaban ellos buscadores de la verdad, de las verdades sagradas, y más o menos en la década del 30, de 1930, llegaron a Europa con este conocimiento que después fue tomado, digamos, en la línea que vamos a trabajar, que es la de Naranjo, fue tomado por Oscar Ichazo, que era un filósofo boliviano, del cual después Naranjo pudo, digamos, conocerlo en un retiro que hicieron en el desierto de Arica, unos como 40 días. Ahí creo que también estuvo Jodorowsky. Se conoció con varios buscadores de verdad que se seguían llamando, digamos, estos hombres. Y ahí toma conocimiento de esta sabiduría Claudio Naranjo, que era un psiquiatra chileno que en ese momento estaba investigando ya
los distintos tipos de personalidades y que tenía una formación académica, venía digamos, de la Facultad de Medicina de Chile, pero ya había estado en contacto con la gente de California, que eran digamos, la Gestalt que había emigrado de Europa a Estados Unidos, la figura de Fritz Perls principalmente. Y bueno, ahí a partir de ese retiro es que él configura lo que nosotros ahora denominamos eneagrama de la personalidad, que es una clasificación que sintetiza las distintas clasificaciones que hasta ese momento había en el mundo, porque Naranjo fundamentalmente es un investigador, más allá de que es psiquiatra, y entonces hace como un resumen de las clasificaciones psiquiátricas que había en ese momento, pero también de las distintas tipologías que hay en la Ayurveda, en la homeopatía, bueno, distintas clasificaciones del mundo, no solamente de Occidente, sino también fundamentalmente muchas de Oriente, y con eso configura lo que llamamos eneagrama de la personalidad, que es un mapa dinámico que describe 9 tipos de personalidades, donde ahí lo que caracteriza es como la manifestación de las conductas. Sin embargo, lo más importante para Naranjo es la motivación, lo que motiva a cada persona a actuar, digamos, de determinada manera. Porque frente a una conducta, digamos, que se manifiesta, no podemos decidir de ahí a qué eneatipo pertenece, sino qué es lo que la mueve, qué es la motivación o lo que él llama pasión. Describe 9 pasiones y 9 virtudes que caractericen a cada tipo de personalidad, más allá de las conductas o comportamientos que después podemos ver. Pero lo que realmente es importante para definir qué eneatipo somos y a partir de ahí poder conocernos y descubrir cuáles son nuestros automatismos, porque eso es lo más importante, saber qué tendencia tenemos, qué es lo que nos excede, eso que no podemos controlar, lo que nos sale fácilmente como reacción. Entonces, para poder conocer eso, es importante profundizar en esta teoría, digamos, del eneagrama, y no solamente eso, sino vernos en acción, ¿no? Por eso también Naranjo y la teoría de la Gestalt trabaja, digamos, con otros, no solamente, digamos, es una terapia que puede hacerse, digamos, individual, como en distintas terapias, sino que ayuda muchísimo el trabajar con otros. Por eso hay muchos ejercicios y fundamentalmente la práctica es lo que nos define, porque desde, digamos, nuestro yo, digamos, más racional, nosotros nos identificamos con determinada manera, entonces podemos expresar que somos de tal o cual manera, pero después vemos que cuando las reacciones sucede totalmente lo contrario. Entonces ahí nos descubrimos que no es tan así como la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino que esa imagen pertenece más bien a un personaje que nosotros manifestamos, digamos, socialmente, o que nos creemos, digamos, porque también forma parte del ego eso, pero que nuestras reacciones son las que verdaderamente nos desnudan, nos descubren, y es importante atravesar, digamos, ese impacto de vernos como no nos queremos ver, que es lo más difícil, como nos ven algunos otros que nos quieren y nos conocen más profundamente y cotidianamente. Y bueno, de eso se trata un poco el viaje del eneagrama, de descubrir el ser que verdaderamente somos, más allá de las defensas, de la estructura defensiva que constituye el ego y que es lo que el eneagrama intenta desnudar. Bien, buenísima explicación, muy concisa, contundente. ¿Querés contarnos cómo te encontraste vos con el eneagrama y por qué decidís adoptarlo como un método de trabajo y de terapia? Bueno, yo estoy formada en psicoanálisis porque, bueno, es la corriente que se sigue en general en las facultades. Yo empecé a estudiar en el 83, así que fue la reapertura de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Así que el psicoanálisis, que había estado proscripto durante tanto tiempo durante la dictadura, avanzó con todas sus fuerzas, en este caso ya de la mano de Lacan, porque ya estaba la teoría lacaniana, digamos, en las calles, o más bien en los grupos, no estaba muy difundida. Así que estoy formada en psicoanálisis lacaniano. Después en Buenos Aires estudié varios años psicoanálisis en grupos, también con esta corriente. Y cuando me encontré con la clínica, y sobre todo la clínica, digamos, que no era la del consultorio específicamente, sino que yo vivía en un pueblo, me encontraba con de todo. Empecé a investigar otras formas de poder trabajar, de tener otras prácticas más que nada, ¿no? Sobre todo con niños. Y después, digamos, cuando yo empecé como a poder contactarme con otra gente, surgió esto de las constelaciones familiares, en ese momento que estaba como muy en boga en el determinado grupo que yo frecuentaba. Al principio, con toda la rigidez que uno tiene de la formación académica, me resistía a conocerla, porque en realidad era eso, hasta que me convencieron de ir. Y ahí descubrí un mundo totalmente diferente con la física cuántica. Y el experimentarlo, el practicarlo, porque hasta que no, cuando uno lo ve desde afuera, le resultan cosas como muy raras y desconfía, obviamente, lo primero que nos sale. Así que después estuve practicando, digamos, formaba parte de un grupo que constelaba, íbamos a constelar a un lugar que se llama Espacio Confluencia, se llamaba, en Sierra de los Padres, y ahí nació la posibilidad de un grupo, lo contactó a un profesor de Gestalt, y estudié 3 años en forma de retiros que hacíamos cada 2 meses, de 4 días, y bueno, ahí conocí un grupo de personas que, con las cuales compartimos toda esa formación y también, digamos, nos conocimos muy profundamente porque, como les decía, se trabaja así en grupos. Así que eso directamente siento que cambió mi vida profundamente y ahí sentí realmente una transformación, cosa que no me había sucedido con las terapias anteriores que había, digamos, experimentado. Eran como pequeños cambios, pero no sentía que había un cambio profundo en mí. A partir de eso, de esos 3 años, sí que no solamente vi la evolución en mi persona, sino de mis compañeros, de cómo llegamos todos a ese espacio y cómo salimos después de 3 años. Y ahora los veo y estoy compartiendo, digamos, talleres y experiencias, y todos hemos crecido muchísimo en ese sentido y con proyectos que van en distintas direcciones. Pero bueno, los veo hoy inclusive cómo eso nos transformó a todos. Así que por eso es que yo confío plenamente, me parece algo sumamente efectivo sobre todo. Si bien considero la teoría psicoanalítica como exquisita, digamos, me parece que es como, yo digo que es como mi lengua madre, porque siempre que tengo que expresarme, termino expresándome en esos términos, digamos, del psicoanálisis lacaniano. Siento que en la cuestión de la práctica y de la efectividad me ha aportado muchísimo la teoría gestáltica y también toda la formación que he hecho en arteterapia, que como que van de la mano, porque la terapia gestáltica apela mucho al arte, a la meditación, es decir, a muchísimos recursos que nos posibilitan conectarnos profundamente con eso más oscuro, digamos, sin tanta defensa, que es lo que el lenguaje, la palabra, digamos, y la racionalidad nos dejan como más a mano. Entonces son como diría Freud, como una vía regia al inconsciente, todas estas técnicas que se desarrollan en la teoría gestáltica, en la arteterapia, en estas otras herramientas a los que podemos apelar. Y siempre encuentro esta coincidencia, ¿no? con cuestiones que nos enseña ya Freud, como lo que dice, que también lo repiten, sobre todo la terapia gestáltica, que la verdadera herramienta en estas terapias es la persona del terapeuta, y que a su vez él necesita
hacerse las herramientas a su mano, dice Freud, ¿no? Y yo he seguido esa idea siempre, porque soy muy curiosa, me gusta indagar, o sea, ninguna cuestión la rechazo de por sí, me gusta experimentar lo que sea y después decidir si eso me sirve o no me sirve, si va conmigo, si yo me siento cómoda trabajando de esa manera o no. Entonces, bueno, por eso es que tengo una formación así como muy ecléctica y de todas las que conozco, porque obviamente no conozco todo, pero de todas las que conozco, el eneagrama yo lo siento profundamente por esto que te contaba, por mi historia personal, entonces me interesa que la gente pueda conocerlo porque me parece una herramienta muy poderosa y que todo el tiempo nos enseña cotidianamente, digamos, como estar ahí advertidos, como estar atentos a nosotros mismos, a autoobservarnos, a desarrollar esa conciencia que tiene que ver con la autoobservación. Es decir, bueno, reaccioné de tal manera, porque obviamente las cosas de la realidad nos impactan y de eso no somos tan responsables, sino somos más responsables de lo que la palabra misma dice, que es de la respuesta que damos a eso que nos impactó de tal o cual manera. Entonces me parece que esa es la verdadera responsabilidad, la verdadera búsqueda de realizar procesos en los que podamos ser más libres para elegir y no tan condicionados por esto de los automatismos o las reacciones que obviamente cada uno tiende para un lado o para el otro, por esto esta estructura defensiva que tenemos, que es el ego, que se ha formado no solamente que alguna parte, como también lo dice Freud, ¿no?, de la herencia, de que tenemos un temperamento que podemos decir que es hereditario, pero que después la interacción, sobre todo en nuestro ambiente familiar y social, es la que nos ha hecho, digamos, tener determinadas creencias y tendencias, etcétera, que fueron, digamos, cómo nos fuimos defendiendo, cómo fuimos resolviendo las distintas situaciones, las que nos dieron resultados las hemos en general fijado y es lo que repetimos y entonces no somos creativos, sobre todo llegamos a un momento en la vida que nos damos cuenta que hay cuestiones que no nos sirven y a veces, digamos, las crisis suceden cuando sentimos que hemos hecho todo mal o que todo lo que pensamos en realidad no sirvió de la manera que lo habíamos pensado hasta ese momento, siguiendo digamos, esas creencias que en general, digamos, nos limitan. Entonces, para ser más libre de elegir, digamos, en cada momento qué es lo que más nos conviene a nuestro bienestar psíquico, a nuestra salud integral, podemos decir, necesitamos conocer para dónde es que tiramos y cuáles son las cosas que nos exceden o que no podemos controlar demasiado. Entonces, bueno, como estar atentos y presentes en cada momento. Bueno, además de toda esta explicación amplia y abarcativa y muy útil que diste, me parece que estaría bueno, como para finalizar, detenernos un poco en esto que nombrabas de que cada eneatipo, cada personalidad que describe el eneagrama, tiene una virtud o se destaca por una virtud y por una pasión. En términos de qué habla de pasión el eneagrama o la teoría del eneagrama y a qué está como sujeta esos dos conceptos, ya relacionándonos con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, como les decía, Naranjo se basa sobre todo en la pasión de cada eneatipo porque es como la parte oscura, digamos. Como les digo, también, digamos, lo contrario es la virtud que ese eneatipo tiene. Él habla de una esencia, que sería, por ejemplo, en el eneatipo 1, que es la serenidad, pero esa esencia en esa construcción egótica, digamos, en ese desarrollo defensivo, es como si fuera, digamos, una flor que le crece alrededor la maleza, dice, ¿no? Entonces la maleza es la ira, que es la pasión del eneatipo 1. Cuando uno puede descubrirse y puede, digamos, ver de qué se trata esa ira, aparece la esencia, que es la virtud. Entonces, el eneatipo 1 tiene la virtud de la serenidad. Lo que pasa es que la tiene, digamos, como oculta, como opacada. Y ese opacamiento lo tiene a partir de la ira, que es su pasión,
que es la energía del aire. El eneatipo 1 no es un tipo violento en general, sino que se le nota más en el tono, porque es un eneatipo que, digamos, su tendencia fundamental es la del deber ser. Entonces es una persona que todo el tiempo está buscando el perfeccionismo y lo que debe ser. El mundo no es, digamos, perfecto, y él está todo el tiempo corrigiéndolo para que eso se parezca más a la perfección, dentro del mismo y dentro de los demás. Entonces es un tipo súper crítico, autoexigente y exigente de los demás, es el que no soporta que la gente no llegue a horario, que la cosa no sea prolija, correcta, puntual, etcétera, ¿no? Y sobre todo legal, sobre todo, digamos, se atiene a las cuestiones de un orden, digamos, que está impuesto por la autoridad. Y bueno, y en ese digamos, en esa pasión que lo lleva puesto, digamos, por ahí paga costos muy importantes. O sea, todos los eneatipos pagamos costos muy altos por la pasión que nos lleva, digamos, ¿no? Porque no podemos flexibilizar eso. Entonces, el eneagrama lo que propone es conocer eso que nos lleva puesto, para poder integrarlo con todo, porque en realidad cuando se estudia el eneagrama lo que vemos es que cada una de las pasiones que describe las tenemos todos. O sea, el eneagrama describe digamos la cuestión total de las cualidades y también de las tendencias estas que tenemos los seres humanos. Pero hay una que es la que menos control tenemos, digamos, la que nos excede. Entonces eso es lo que tenemos que descubrir para estar más atentos a poder flexibilizar. Uno no cambia de eneatipo, sí puede cambiar de subtipo, eso es más profundo, puede cambiar de subtipo, pero en general, aunque ya no reaccione desde la pasión esa, porque, digamos, la conoce y trata de regularla, siempre va a ser como lo primero que nos salga, sobre todo en las situaciones límites. Vamos a tender a reaccionar según ese eneatipo, digamos, según esa pasión. Entonces, la idea es que podamos hacer como brillar las virtudes, ¿no? Que podamos ir conociéndonos. Entonces, el eneagrama también describe, digamos, unas flechas que son la dinámica que tienen entre los eneatipos, y por ejemplo el 1, que tiende a ser así como rígido, etcétera, se puede como se equilibra de hecho en el 4 y en el 7, tomando, digamos, lo mejor de cada uno, y también se desequilibra en esos dos, digamos, cuando lo afecta, digamos, una cuestión así más neurótica o más egótica. Entonces son, digamos, como las flechas del eneagrama van también dibujando y nos hacen conocer también dónde nos tenemos que buscar para lograr cierta armonía y cierto equilibrio. Está bueno también comentar que ningún eneatipo, nadie responde a un eneatipo de manera pura y dura, sino que nos integran todos, solo que hay uno que prevalece. Exacto. Sí, hay uno que tiene prioridad, digamos, porque es desde el cual reaccionamos, y en general nos cuesta encontrarnos porque nos cuesta poder ahí bucear en la oscuridad, digamos, ¿no? Entonces no nos gusta en general el que más rechazamos, en general ese somos, porque ahí es donde no nos queremos ver. Pero cuando uno acepta que tiene, digamos, esa dificultad, que tiene digamos, esa tendencia, ese automatismo, puede más fácilmente transformarse. Entonces, transformar desde ahí. Y también, digamos, ya te digo, nos identificamos con distintos pasiones, digamos, del eneagrama. Hay 2 o 3 que nos sentimos como más identificados con eso que nos pasa, y bueno, sí, es así, pero ya te digo, hay uno que es como el que más problemas nos causa, entonces es importante poder identificarnos con eso para desde ahí poder también trabajar el resto. Pero el eneagrama para mí es, digamos, es una posibilidad muy
como te decía, muy práctica, muy efectiva, muy fácil en realidad sería de poder trabajarnos a nosotros mismos, gestionar nuestras emociones, gestionar nuestros vínculos, porque también nos hace conocer las tendencias del otro, entonces también amplía la comprensión y la conciencia de por qué tal persona reacciona de esa manera. En general uno, digamos, desde su posición más yoica, pretende que todo el mundo piense o reaccione más bien, no, entonces la gente se enoja, se ofende entre sí porque dice, no, yo nunca hubiera hecho eso, y cómo va a decir eso, y cómo va a reaccionar desde ahí. Y no, bueno, justamente va a reaccionar porque somos distintos y porque pertenece a distinto tipo de personalidad, y entonces tiene otras cosas en la oscuridad, tiene otras formas de mirar, porque son 9 formas distintas de percibir el mundo, cada eneatipo. Entonces nosotros miramos una realidad, pero todos la vemos diferente, con diferentes matices más bien, ¿no? Diferentes matices. Entonces, y la miramos desde lo que somos, desde cómo sentimos y cómo reaccionamos, etcétera. Entonces, eso también nos amplía la posibilidad de conocer a los otros y de ver desde dónde nos podemos relacionar, no pretendiendo cuestiones que son imposibles. Bueno, hemos dado un pantallazo magnífico, me parece, del eneagrama y de lo que comprende esta herramienta. Comentarles como último comentario, digamos, que Gabriela es psicóloga, psicoanalista, y está formada en terapia Gestalt, en arteterapia, y este último tiempo estás dictando talleres y encuentros en torno al eneagrama, continuamente, cada 2 meses más o menos, estás presentando una nueva propuesta, así que todos y todas las que se hayan sentido interpelados por esto que estuvimos charlando esta media hora, los invitamos a acercarse. Te pueden buscar por Instagram. Sí, a investigar también, porque hay muchos videos en YouTube, sobre todo en la línea de Claudio Naranjo, porque el eneagrama también se usa se ha usado últimamente en otra línea que es más bien empresarial, para recursos humanos, etcétera, que viene más de la línea de Estados Unidos, y nosotros trabajamos como la parte más personal, digamos, más de autoconocimiento, que es la línea de Claudio Naranjo, y ahí pueden consultar en YouTube, hay un montón de videos que incluso pueden profundizar en cada eneatipo, con el que se sientan un poco más identificados, pueden ir profundizando. De todas maneras, es muy importante lo de profundizar a través de ejercicios que nos descubren más que desde la parte racional teórica que podemos identificarnos. Por eso también hay un test que es de Rizzo Hudson, que eso también está en la web. Pero nosotros aconsejamos esto, de trabajar con otros, de descubrirnos, de poder descubrirnos personalmente, porque ahí es donde tenemos que trabajar, más allá de lo que podamos descubrir, que nos acerca a partir de las manifestaciones y las conductas, los videos o, digamos, la parte teórica. Bueno, genial. Se ha ido el 5.º episodio de Ante la Duda y les agradecemos otra vez. Te agradezco, Ma, por venir y nos encontramos en la próxima charla. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva. Besitos. Queríamos acercarles un poco un resumen de lo que ha transformado en nuestras vidas, y que la tengan a mano, porque siempre es útil estar en contacto con todo lo que nos permita ser más libres. Así que, bueno, espero que les haya servido y que sigan enganchadas en las próximas charlas. Un abrazo.